Desmontando ETA, un podcast de GZ Producciones. Hay un día concreto en el que decides salir de ETA, hay un punto de inflexión, hay un día, una mirada, una manifestación. Es una selección de hechos. No, yo creo que yo, yo siempre fui yo continué siendo de ETA, bueno, ya dejé de ser de ETA cuando me detiene, ¿no? Porque ya, pero sigues en el grupo, diríamos. Yo seguí con el grupo de los PMs hasta que acabaran los PMs. Luego ya me reintegré en Euskadi Ezkerra y tal, pero como lo de los PMs creíamos nosotros como una dinámica político-militar, ya empezamos a tener, claro, ya empezamos a ir al Parlamento, porque claro, nosotros estábamos a favor de participar en las elecciones de las primeras elecciones democráticas. Los milis y lo que es el mundo de HB y Bildu, bueno, que es otra cosa ahora quizá y tal, ellos no quisieron participar, ellos boicotearon las primeras elecciones. Entonces, nosotros no, nosotros nos presentamos a las elecciones, se presentó Euskadi Ezkerra con el Partido Comunista, con el Movimiento Comunista, con MC, y sacamos un diputado, que fue Jorge Letamendia, creo, que luego ya fue Vandrés, luego también entonces nosotros decidimos participar en la vida política y luego decidimos legalizarnos, cosa que los de Bildu, los de HD, entonces, era así, HD, no hicieron. Entonces, claro, nosotros cuando salimos yo cuando salgo de la cárcel y llevo al pueblo, todo, al pueblo, y en fin, mis compañeros de clase, en fin, teníamos un entorno, ¿no? Pues el entorno estaba más radicalizado que nosotros. Fue una cosa muy curiosa, porque de gente que no se había interesado en la política nunca. Más bien, todo lo contrario. Resulta que todos, un año más tarde, nos pedían cuentas a nosotros que, a ver, ¿por qué participar en las elecciones? A ver, ¿por qué legalizar? Había manifas ahí de aquellas de legalización y qué, o amnistía esta negociación, no sé qué. Pero claro, todavía no había ley de amnistía, ¿eh? Todavía no había ley de amnistía. Esto fue junio. Nos expulsan, teóricamente no podemos volver a España. Lo fuimos poco a poco, fuimos volviendo. Nos podían detener. La policía no quiso detenernos y luego ya en octubre se aprobó la ley de amnistía. Y en ese tramo hubo unas enormes movilizaciones. Después Bildu se movilizó. Decían que estábamos negociando la ley de amnistía. No era, sí, estaban negociando, pero en el Parlamento, en fin, o el gobierno, al final pues sacó una ley de amnistía. Pero nosotros además teníamos un diputado, así que poco podíamos, imagínate, ahora que tenemos un diputado en Madrid, a ver que no tienes muchas posibilidades de negociación. El caso es que desde el primer día casi fuimos unos traidores. Fue una cosa curiosísima. A nosotros, muy poco después de salir de la cárcel, algún día nos dijeron que éramos ejecutables por, por, por gente que estaba en ETA, seguía en ETA. Nosotros también seguíamos en ETA, ¿eh? Nosotros también, porque nosotros, a ver, seguíamos en ETA, seguíamos apoyando todavía. Y todavía los polimilis hicieron o hicimos una sarta de barbaridades y de asesinatos bastante grande, ¿eh? Y yo me siento responsable de todos ellos. Yo no me siento responsable solamente de lo que hice yo. Yo, yo me siento responsable de todo lo que hicimos o todo lo que hicieron mis compañeros hasta que yo estuve con ellos, que fue hasta la disolución. Di que 1 o 2 años antes ya teníamos broncas entre nosotros, pues claro, nosotros ya había parlamentarios, estábamos en Madrid y tal, y no se podía estar en Madrid matando diputados del CDS, que es lo que hicimos. Matamos varios diputados del CDS, que era el partido de Suárez, se mató a la Reset, Ocultaran, que fue de los últimos, en fin, hubo bastantes atentados. Hasta que el año 81 ya la política militar decide disolverse. Y ya, entonces yo considero que ya ahí termina mi militancia en el mundo
en el mundo simbólico de ETA y de la violencia y tal. Y ahí decidimos que la violencia no cabía en un sistema que ya veíamos que se estaba consolidando. Se había aprobado el Estatuto de Autonomía en el año 79 y pues ya nos disolvimos. Entonces, ese es el momento en el que yo me siento ya desligado del tema de ETA y de la violencia. Visto desde hoy, claro, nosotros todavía no hacemos, esto es una decisión, diríamos, política o estratégica o táctica. Claro, hacemos abstracción de los desastres causados, ¿no? Las víctimas ni existen ni todavía nos damos cuenta del daño causado. Eso nos lleva más tiempo. Ah, es un proceso. Empiezas un día, un momento, pero no puedes terminar un momento. Terminar, terminar no se termina nunca. Terminar es mucho más largo. De hecho, aquí estoy hoy, aquello no se ha terminado. No se termina, para mí no termina nunca, ¿no? En algún aspecto no termina nunca. Cuentas, John, que al salir de prisión y con el avance de la transición, ¿no? Te diste cuenta que la violencia ya no tenía sentido ejercerla, que había que dejarla a un lado, que optaste más por tener una presencia política. Entiendo que eso de la lucha armada, la violencia, la apartaste de tu cabeza, pero ¿qué pasó con las ideas? ¿Se mantenían intactas? ¿Las seguías creyendo que debían llevarse a cabo, que eran necesarias, esas ideas más políticas, más de libertad del pueblo vasco? No, las ideas también van variando. Y yo soy muy escéptico con la cosa esta de que no, habían dejado la lucha armada, pero siguen pensando igual. Yo creo que no se puede pensar igual. O sea, si tú tienes unas ideas que te dicen que puedes matar al, al adversario, no puedes dejar de matar al adversario y seguir con las mismas ideas. Hay algo ahí que no me cuadra. No, vas cambiando. Vas cambiando las ideas también las vas cambiando. No las cambias de un día a otro. Este es un proceso. Vas cambiando. Ay, Yo hoy, ¿qué te diría yo? Hombre, pues, o sea, las aportaciones del marxismo a nivel teórico y eso me parecen interesantes. Eh, Mi percepción nacionalista ha cambiado radicalmente. No me considero ya un nacionalista político, por lo menos ya no lo soy. Bueno, mis ideas políticas han cambiado mucho, claro. ¿Consideraste volver a ETA en algún momento o ya te mantuviste a un lado? ¿O sí que hubo algún momento en el que te planteaste volver o viste alguna cosa? Nuestra vida estábamos muy quemados. Bueno, un compañero mío continuó. Luego fue detenido, estuvo 12 años en la cárcel. Y, pero no, nosotros ya lo dejamos y nos reintegramos un poco en la vida normal, ¿no? Imagínate, yo tenía entonces pues 19 años, en el 77 tenía 19, eran los años 80, yo también, claro, ya te digo, y luego, para mí el año que estuve en la cárcel, por ejemplo, fue un año muy bien aprovechado. Yo tengo un buen recuerdo de mi año en la cárcel, yo leí mucho, había gente muy interesante, antifranquistas de toda España, gente del PC de Madrid, había un Lucio Lobato que llevaba 20, era del Comité Central del PC que llevaba 24 años en la cárcel. No en una tirada, en 2 o 3 tiradas, en 24 años. Conocí gente del rap, conocí gente anarquista, mucho mayores que yo, eran hombres pues, que ya estaban 40, 50 años, igual alguno más, yo era un chavalín de 20. Estos tenían una buena biblioteca, leí mucho, hablé mucho con ellos. Lo malo fue al salir, lo malo fue al salir. Yo cuando salgo de la cárcel, ya te digo, primero me encuentro con todos mis compañeros. El tiempo en la cárcel y el tiempo fuera no pasó igual. Yo me acuerdo que estaba en la calle y entonces aquellas canciones que se cantaban, no sé, Carrero cayó y tal, la gente echaba los pantalones arriba como que había bobado Carrero. No sé si habéis visto eso, pero igual toda la plaza llena, la gente estaba bailando. Y yo decía, ¿qué es esto?
yo no entendía aquello, ¿no? No entendía cómo podía ser aquello, ¿no? Aquello pasaba, ¿no? Entonces había una canción que se hizo popular y todo iba, no sé qué, no sé ni cómo era, como Carrero cayó y tal, no sé qué, y la gente echaba el jersey para arriba como si volara Carrero al cielo, ¿no? Y estaba toda la gente bailando y de borrachera, y tal, ¿no? Y decía, joder, ¿qué es? O sea, te voy a decir, y claro, a nosotros nos apartaron también de un montón de cosas. Y entonces me fui alejando del mundo que, que nunca había sido, sí simbólicamente, pero nunca habían sido tampoco mis amigos. Entonces, yo me acuerdo que yo en los 80 pues ya me empecé a fumar de vez en cuando un canuto tal, no sé qué, que iba con mis amigos que eran un poco los pasotillas y tal, y, claro, y me decían, pero tú qué, pero tú, o sea, esperaban de mí, yo qué sé, pues, no sabes, pues es como si fueras el héroe de no sé qué. Yo nunca me sentí ni cómodo, ni mucho menos con el personaje, porque yo, de héroe, no tenía nada, y encima la gente te recuerda como que tú tienes que ser un modelo, es como si tuvieras que ser un modelo de algo. Yo me rebelé ante eso. Y entonces, pues claro, cada vez me fui distanciando y la gente del pueblo, pues los que eran supuestamente los que estaban más cerca políticamente de mí, o yo de ellos todavía, pues me fueron haciendo cada vez más vacío y yo me fui cada vez más alejando de aquello. Y entonces hice otros amigos, otras cosas que no eran de políticos, quiero decir, eran mis amigos y yo rehice un poco mi vida, ¿no? Pero la vida de todos los días, no. Claro, y con eso vas rehaciendo también la cabeza poco a poco.